Ok, estos videos van a ser en relación con infecciones, bueno, parásitos que ocasionan infecciones de la sangre o también de tejidos. El primero que vamos a hablar, que es de suma importancia, es Leishmania. Ok, primero, el ciclo de vida de Leishmania ya es un poquito más complicado, como ustedes pueden observar. Entonces, vamos a tener dos partes. Un estadio en el ser humano y estadios que ocurren en las moscas. Estas moscas, se van a alimentar de la sangre del ser humano infectado y en la sangre van a estar macrófagos infectados con amastigotes. Entonces, estos amastigotes se transforman en promastigotes en el intestino medio de esta mosca, en el intestino medio. Posteriormente del intestino medio regresa la probóscide y se transforman, se comienzan a dividir. Es importante que aquí se transforman de amastigotes, luego se transforman a promastigotes. La mosca, cuando inyecta en la piel, va a inyectar los promastigotes. Estos promastigotes van a ir directamente, ¿no es cierto?, a macrófagos en el ser humano. Van a ir a macrófagos, estos promastigotes se transforman dentro de los macrófagos a amastigotes. Y también estos amastigotes se multiplican en las células y pueden infectar varios tejidos. Es importante, ok, para la siguiente clase ustedes van a buscar cuál es la diferencia entre un promastigote, un amastigote, un epimastigote, un tripomastigote, que ya vamos a hablar en otras infecciones. Entonces, básicamente, para que ustedes se acuerden, solo para que lo busquen, es dependiendo del sitio donde está el flagelo. ¿Ok? Entonces, en el ser humano, que es lo que más me interesa, yo puedo encontrar en la fase inicial promastigotes, pero luego ya en una infección, yo voy a encontrar amastigotes o dentro de los macrófagos o amastigotes en los tejidos. ¿Cómo se llaman estos mosquitos? Estos mosquitos son del género Lutzomia o también Flebótomos. ¿Ok? También son llamadas moscas de arena. La enfermedad se llama leishmaniasis. Esta enfermedad se caracteriza por presentar úlceras, ya sea a nivel de la piel, oral, mucocutánea, mucosa, y también podría dar una infección sistémica. Hay diferentes tipos de leishmaniasis. La primera es la cutánea, es la más común. Las especies relacionadas con leishmaniasis cutánea son Leishmania mayor, Leishmania tropica, Leishmania mexicana, Leishmania etiópica. Con leishmaniasis mucocutánea son sobre todo las leishmanias del complejo de Leishmania brasiliensis. Y la que ocasiona leishmaniasis visceral, sobre todo, son la del complejo de Leishmania donovani y Leishmania infantum. Afortunadamente en el país nosotros tenemos transmisión de leishmaniasis cutánea, ¿ok? ¿Por qué es más complicada la leishmaniasis visceral? Porque aquí ya vamos a ver que el paciente va a tener una infección sistémica, los pacientes pueden tener esplenomegalia, pueden tener hepatomegalia, pueden tener alteraciones en el hígado, van a tener también alteraciones a nivel de la médula ósea, pueden tener una pancitopenia, es decir, disminución de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y también linfadenopatía. Los factores de riesgo son la pobreza, la desnutrición, la higiene deficiente, la deforestación y la urbanización, porque si estos mosquitos viven en áreas, por ejemplo, en un bosque y yo deforesto, pues van a estar en esta zona y existe riesgo de transmisión. Ok, ¿cuáles son las lesiones características? En la leishmania cutánea, como nosotros vamos a observar, estas son lesiones totalmente regulares que tienen un borde elevado y es importante que ustedes, cuando estas lesiones ya pasan por la fase activa, la cicatriz más o menos tiene como un aspecto de una rosa, digamos que de una rosa de los vientos, ¿ok? Más o menos, ese es el aspecto de una lesión ya cicatrizada. ¿Qué pasa con la mucocutánea? Aquí en la mucocutánea obviamente ya hay destrucción del tejido. Por ejemplo, puede haber destrucción del tejido nasal, alteración en la mucosa genital. Los pacientes pueden tener también lesiones a nivel del paladar, puede haber una periodontitis, una gingivitis. Estas lesiones pueden parecerse a las lesiones de lepra. ¿Ok?
Muy bien, y la visceral, más complicada. Fiebre, pérdida de peso, los pacientes tienen hepatosplenomegalia, tienen una distensión abdominal importante, tienen pancitopenia, entre las características más importantes. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Ok? El diagnóstico yo hago de las lesiones, como ustedes pueden observar, hago la detección de los amastigotes, ¿ok? Puedo hacer también detección no solo de la lesión, sino, por ejemplo, tomar un aspirado de la médula ósea o del nódulo linfático o del vaso, y también podría detectar mis amastigotes. Sin embargo, así como ya les mandé algunas cosas a leer, van a leer de dónde se toma la lesión, si es la toma de muestras, si es de los bordes o de la parte central. ¿Ok? Puedo hacer también de la misma muestra pruebas moleculares. Aquí ya no únicamente hago detección, visualización, sino también hago un poquito más. ¿Por qué? Porque por pruebas moleculares yo puedo llegar a determinar la especie, ¿ok? Puedo llegar a saber qué especie es la que está causando esta lesión, ya sea cutánea, mucocutánea o esta infección sistémica. Muy bien. El tratamiento no se van a aprender, pero el tratamiento depende si es cutánea, mucocutánea o visceral. ¿Cómo hago prevención? Pues utilizando mosquiteros, utilizando también mallas en las ventanas, utilizando mangas largas, buzos de mangas largas, y también tratar a los animales infectados, que especialmente son los perros. Los perritos suelen estar infectados y tienen las mismas lesiones y sirven como reservorio. Aquí tenemos 3 casos de leishmaniasis. Esta es la visceral, que es Calazar, así también se denomina el síndrome, la enfermedad. Leishmaniasis cutánea, que son estas lesiones cutáneas que van a aparecer en la piel. Y la leishmaniasis mucocutánea. ¿Ok? Entonces, por favor, para la siguiente clase, revisen también de dónde se toma la muestra, porque eso es fundamental. Y es fundamental porque en el país la transmisión más importante es, pues, de leishmaniasis cutánea, ¿ok? Esa es la más importante que en el país. No hay casos de mucocutánea ni tampoco de visceral, pero sí es importante que ustedes distingan una lesión de leishmania. Esta infección se ha dado tanto en áreas como del oriente, como la costa, como también en, por ejemplo, Puerto Quito. Entonces, áreas un poquito calientes. Sin embargo, sí se ha evidenciado algunos casos de leishmania y es una enfermedad emergente.